Compañeros, nosotros somos el grupo número 2 de morfofisiología. Los integrantes son Nor Suárez, Montes Pin, Panchana Reyes, Ormaza Zambrano y Bailón Moreira. Y vamos a exponer lo que son las articulaciones y músculos del miembro superior, antebrazo y mano. Huesos del antebrazo. Se dice que está formado por dos huesos largos, que son estos dos huesos de aquí, los cuales están articulados entre sí por sus extremidades, quedando en ellos un espacio denominado espacio interóseo. El hueso del lado externo se nombra radio y el del interno se denomina cúbito, siendo el radio más largo hacia abajo, en la extremidad inferior del cúbito, y el cúbito es más largo en la extremidad superior del radio. El cúbito es un hueso largo, el cual está ubicado por dentro del radio, entre la troqueomeral y el cóndilo carpiano. Siendo este un hueso largo, presenta un cuerpo o diáfisis y asimismo dos extremidades o epífisis. Tiene un cuerpo, una extremidad superior y una extremidad inferior. Su cuerpo viene a contener tres caras, que son anterior, posterior e interna. En la cara anterior se dice que sirve de inserción al músculo flexor común de los dedos. También se encuentra el agujero nutricio y es más o menos convexa. También es lisa y redondea en su tercio inferior, que es en donde se inserta el pronador cuadrado. En su cara posterior está dividida en una parte externa e interna, la cual está separada por una cresta vertical. La externa tiene varias crestas dirigidas hacia abajo y afuera. La interna tiene una zona superior triangular y rugosa, en la cual se inserta el acónco, y debajo de la cresta oblicua hacia adentro y abajo. En lo que es la cara interna, es estrecha en su parte inferior y está por debajo de la piel, mientras que la superior está cubierta por el músculo flexor común profundo de los dedos y el cubital anterior. Tiene asimismo tres bordes, anterior, posterior e interno, en donde su borde anterior viene a ser rugoso y en la parte superior sirve de inserción el flexor común de los dedos. En el borde posterior sí es siendo muy mareado, en su parte media desaparece casi totalmente en su parte inferior, mientras que en la superior se divide en dos ramas que terminan en los bordes del olecrano. Y en su borde interno, que es un poco más delgado y afilado en su parte media que en su inferior. Tiene una extremidad superior que presenta, que en donde está la cavidad sigmoide mayor, el olecranón, que es la apófisis coronoides, que son estas, la cavidad sigmoidea menor y la tuberosidad del cúbito. Se dice que se tiene una gran saliente vertical llamado olecranón, como lo estaba diciendo, mientras que el otro horizontal es más corto, o también es llamado apófisis coronoides, que es la que ya les había mostrado. En la cara anterior del olecranón es articular y está dividida por una cresta vertical, que es esta, en dos porciones, que son la interna y la externa. Y la cara posterior es rugosa, convexa y triangular con el inferior. Existen inserciones musculares en su extremidad superior, en donde está el acógneo, el pronador redondo, el flexor propio del pulgar. Acá está lo que es el tendón del tríceps, el cubital anterior, el flexor común profundo de los dedos y el acógneo. Aquí está lo que también es el tendón del tríceps, el acógneo, el supinador corto, el separador largo del pulgar. Y viene lo que es en la extremidad inferior. Está lo que es la cabeza del cúbito, que es aquí, y la apófisis estiloides, de su vista anterior y su vista posterior. Se dice que el externo o cabeza del cúbito, esta que está aquí, esta es la cabeza del cúbito, es de mayor volumen, es redondeado y liso, articulándose por fuera con la pequeña cavidad sigmoidea del radio.
El otro saliente está situado adentro. El otro saliente está situado adentro y atrás del anterior. Se le denomina apófisis estiloides, que es esta que está aquí, del cúbito. Por su parte posterior, la apófisis estiloides se halla separada de la cabeza del cúbito por un canal donde se desliza el tendón del cubital posterior. Se dice que este se articula con tres huesos como lo son el húmero, el radio y el hueso piramidal del carpo. Este hueso está formado por tejido esponjoso y es más rico en las extremidades que en el cuerpo, mientras que el tejido compacto que lo recubre es más abundante en la diáfisis que en la epífisis. El radio se dice que es un hueso largo y está situado por el lado externo del cúbito, entre el húmero y el carpo. Se dice que presenta un cuerpo o diáfisis y presenta tres en su cuerpo, se dice que tiene forma de prisma triangular, es cóncavo hacia adentro y hacia adelante, y viene siendo más delgado por arriba que por abajo y presenta, como ya lo dije, rayitas bordes, en donde su cara anterior es estrecha por su parte superior y se halla excavada y sirve de inserción al flexor común superficial y al flexor común propio y al flexor propio del dedo pulgar. En su cara posterior se dice que se encuentra ligeramente excavada en su parte media, en la cual presenta dos crestas oblicuas hacia abajo, y afuera, en donde estas limitan las superficies de inserción del abductor largo y del extensor corto del pulgar. En su cara externa, en el tercio medio de esta, existe unas superficies rugosas, donde se inserta el planador redondo, y otra más arriba para el supinador corto. Tiene asimismo tres bordes, como son el borde anterior, que se haya comprendido entre la tuberosidad bicipital y la apófisis estiloides, y el borde posterior está acentuado en la parte media, mientras que en sus extremos es redondeado y rojo. En su borde interno es bastante afilado y se extiende desde la tuberosidad bicipital a la extremidad inferior, donde se bifurca abarcando así la cavidad sigmoidea del radio. En su extremidad superior está lo que es la cabeza del radio, la cavidad glenoidea, articular, cuello, tuberosidad bicipital del radio, raíz superior y raíz inferior. Se llama cabeza del radio y tiene forma de cilindro. Es más alto por dentro que por fuera y en su cara superior presenta una concavidad lisa o cúpula del radio. Y es aquí donde se articula el cóndilo del húmero. La superficie del cilindro del cúbito también es articular y está destinada a girar en pequeña cavidad sigmoidea del cúbito. Esta cabeza del radio se halla unido al cuerpo por una porción estrecha o cuello que se dirige hacia abajo y adentro. En su extremidad inferior posee una apófisis o proceso estiloides y una incisura o escotadura cubital. Siendo esta más voluminosa que la superior, es aplanada de adelante hacia atrás y tiene forma de pirámide cuadrangular, en donde su vértice se confunde con el hueso y su base es una superficie articular, de forma triangular y vuelta hacia abajo. Se dice que este hueso está formado por tejido compacto y es más grueso en el cuerpo que en las extremidades, y por tejido esponjoso en el cual alcanza mayor espesor en las extremidades, ya que el tejido compacto es muy delgado. Este realiza movimientos de antebrazo, como es lo de la flexión, que es un plano sagital en que el antebrazo se dirige adelante y arriba. La extensión es el movimiento por el cual el brazo se dirige hacia abajo y atrás en un plano sagital. La pronación es cuando la palma se dirige hacia arriba y la supinación cuando la palma se dirige hacia abajo. Vamos a hablar ahora de lo que es la articulación ulnar. La articulación ulnar es el extremo proximal de la ulna. Se ha especializado para articularse con el húmero y con la cabeza del radio lateralmente. Para articularse con el húmero, la ulna está dotada de proyecciones prominentes, como es el olecranón, que se proyecta proximalmente desde su cara posterior y actúa como una corta palanca para la extensión del codo. El proceso coronoides, que se proyecta
y el proceso coronoides que se proyecta anteriormente. El olecranon y el proceso coronoide forman la incisura troclear. La función de la articulación del húmero entre la una y el húmero en general solo permite movimientos de flexión y extensión del codo, aunque en la pronación y la supinación del antebrazo tiene lugar un cierto grado de abducción y aducción. En la articulación radiocubital es el más corto y lateral de los dos huesos del antebrazo. Su extremo proximal consta de una cabeza corta, un cuello y una tuberosidad medial. Proximalmente, la cara lisa superior de la cabeza del radio es cóncava para articularse con el cóndilo del húmero durante la flexión y la extensión de la articulación del codo. La cabeza también se articula periféricamente con la incisura radial de la ulna y por ello se encuentra recubierta de cartílago articular. Aquí está lo que es la articulación del húmero radial, la articulación cubital superior y la articulación húmero-cubital. Este es el húmero y este es el radio y el cúbito. La ulna y el radio se encuentran unidos por una membrana interósea, tipo sindesmosis. La mayoría de sus fibras son oblicuos, ya que cuando se extienden medialmente desde el radio hacia la ulna, se orientan también en dirección inferior. Esta disposición les permite transmitir a la ulna y el húmero las fuerzas procedentes de las manos que recibe el radio. Antebrazo húmero ulnar. El epicóndilo medial y su cresta supracondilia proporcionan puntos de origen para el pronador y los flexores del antebrazo. El músculo pronador, como por ejemplo un músculo pronador redondo, los músculos flexores, el radial del carpo, palmares largos, flexores cubital del carpo y flexores superficiales de los dedos. Y también los músculos extensor radial corto del. Buenos días, profesor y compañeros. Mi nombre es Amy Panchana y les voy a explicar sobre la región posterior del antebrazo. Aquí, para poder entender mejor los músculos, su origen, su inserción, su inervación y su función, pues hay que tener en cuenta dos temas importantes o dos conceptos importantes. Una de ellas es qué es el origen. El origen tiene que ver bien con lo que es el movimiento fijo. A diferencia de la inserción, tiene que ver con la inserción móvil, es decir, que es aquella la que se puede contraer y también se puede mover. Bueno, como ya lo había mencionado, pues en la región posterior del antebrazo vamos a encontrar varios músculos. Unos de ellos se van a encontrar ubicados en lo que es la capa más superficial y otros en lo que es la capa más profunda. En la capa más superficial vamos a encontrar lo que es el extensor común de los dedos, el supinador largo, el extensor radial del carpo, el extensor radial corto del carpo, el extensor propios del meñique, el extensor cubital del carpo y el anconio. Y en su capa más profunda del antebrazo, pues vamos a encontrar lo que es el supinador corto, el aductor largo del pulgar, el extensor corto del pulgar, el extensor largo del pulgar y el extensor propio del índice. A continuación le voy a explicar cada uno de ellos y como ya lo había dicho, pues su origen, su función, su inervación y también su función. El supinador largo o músculo braquiorradial, esto tiene dos características importantes. Una de ellas es que se va a encontrar ubicado en lo que es la parte anterolateral del húmero y se va a originar de lo que es la cresta supracondilia lateral o también conocida como cresta supracondilia externa del húmero. Este de aquí se va a dirigir hacia el radio, esto quiere decir en su parte superior de la apófisis del radio. Y otra de sus características importantes es que es el único que le va a permitir realizar lo que es la flexión del antebrazo. El extensor radial largo del carpo o primer radial, este de aquí se va a encontrar o se origina de lo que es la cresta supracondilia lateral. Se va a dirigir hacia su parte distal, pero no se va a articular o no se va a encontrar, no va a tocar con lo que es el antebrazo, sino que más bien se va a dirigir hacia lo que es el segundo metacarpiano. Su función va a ser la de extensión y aducción de la mano. El extensor radial corto del carpo,
Hay 4 tipos de músculos que se van a originar del tendón común. El tendón común se va a originar de lo que es el epicóndilo lateral del húmero. Y es por eso de que el extensor radial corto del húmero se origina del tendón común del epicóndilo humeral. Este de aquí se va a dirigir o se va a insertar en lo que es el segundo y el tercer metacarpiano. Su función va a ser la de extensión y aducción de la mano. El extensor común de los dedos es otro de los músculos que se originan del tendón común del epicóndilo humeral. Este de aquí, este tendón, pues se va a dirigir hacia lo que es la parte inferior, o sea, se va a dirigir hacia abajo y se va a dividir en lo que son 4 tendones, que estos de aquí se van a encontrar en dirección de los dedos largos. Hay libros de que dan a conocer de que estos tendones van del segundo al cuarto dedo y hay otros que dan a conocer que van del segundo al quinto dedo, o sea, al meñique. Pero este de aquí sí se relaciona, o sea, sí se dirige hacia el meñique, pero se lo realiza mediante un fascículo. Ya, como ya lo había mencionado, pues este de aquí se va a insertar en lo que es la falange proximal media y distal del segundo al cuarto dedo. Y su función va a ser la de extensión de las falanges proximales y de los dedos. El extensor de meñique es otro músculo que se origina del tendón común del epicóndilo humeral. Se va a insertar en lo que es la falange proximal media y distal del quinto dedo. Se va a encontrar inervado por lo que es el nervio del ramo posterior del radial y su función va a ser la de extensión del dedo meñique de la mano. El extensor cubital del carpo. Este de aquí es otro músculo que se va a originar en el tendón común del epicóndilo humeral y también del dorso del cúbito. Se va a dirigir hacia lo que es el quinto metacarpiano y se va a encontrar inervado por lo que es la rama posterior del nervio radial. Su función va a ser la de extensión y aducción de la mano sobre el antebrazo. Y el anconio es el último músculo superficial. Este músculo ya no se va a originar de lo que es del tendón común, sino que más bien solamente del epicóndilo humeral. Se va a dirigir hacia lo que es la parte posterior del olecrano y también del dorso cubital. Se va a encontrar inervado por lo que es la rama colateral del radial y le va a permitir a que la mano pueda realizar el movimiento de prono y supino y también la estabilización de la articulación del codo. El aductor largo del pulgar ya forma parte de lo que es los músculos más profundos del antebrazo. Este de aquí se va a originar de la membrana interósea que le va a permitir unirse a lo que es el radio y el cúbito. Se va a dirigir hacia lo que es el primer metacarpiano y al hueso del carpo, que es el trapecio. Se va a encontrar inervado también por lo que es el filete nervioso procedente del ramo posterior del radial. Y su función va a ser la de aducción del pulgar. Esto quiere decir que le va a permitir al dedo que se mueva de afuera hacia adelante. El extensor corto del pulgar, pues este también se origina de lo que es la membrana interósea y pasa por el radio, más no por el cúbito. Se dirige o su inserción va a estar en lo que es la falange proximal del primer dedo y se va a encontrar inervado por lo que es el ramo posterior lateral. Su función va a ser la de la extensión del pulgar, ya que se extiende lo que es su primera falange y se desplaza hacia afuera del primer metacarpiano. El extensor largo del pulgar también se origina de lo que es la membrana interósea del cúbito, se dirige a lo que es el primer distal del dedo, va a recibir inervación del ramo nervioso procedente de la rama posterior lateral y le va a permitir lo que es la extensión y aducción del pulgar. El extensor propio del índice. Este también se puede decir de que se origina de lo que es la membrana interósea y el cúbito. Se va a dirigir hacia lo que es la expansión extensora del dedo índice y se va a encontrar inervado por lo que es la rama posterior del radio. Su función va a ser que la extensión del índice sobre el metacarpo
y también el auxiliar del extensor común de los dedos. Y el supinador corto, va a tener, se lo localiza en la parte más profunda del antebrazo. Es decir, que se va a encontrar recubierto por lo que son los músculos superficiales. Va a tener dos partes o dos superficies. Una superficie que se va a encontrar en la parte superficial, que se origina de lo que es el epicóndilo humeral, y una parte más profunda originado por lo que es la cresta del supinador cubital. Ambas superficies van a pasar por lo que es el radio, y como el músculo se llama supinador corto, pues le va a permitir realizar lo que es el movimiento de supinación del antebrazo. Un gusto, soy el estudiante de Montes Penales en Guillemar, y a continuación voy a hablar sobre la región anterior del antebrazo. La región del anterior del antebrazo está dividida por 4 planos. Un plano más superficial donde encontramos el planador redondo, el palmar mayor, el palmar menor y el cúbito anterior. En el segundo plano encontramos el flexor común superficial de los dedos. En el tercer plano, el flexor largo del pulgar, el flexor largo profundo de los dedos. Y en el cuarto y el más profundo encontramos el planador cuadrado. Cabe mencionar que todos están inervados por el nervio mediano, excepto el cúbito anterior, que está inervado por el nervio cubital. A continuación voy a hablar sobre el planador redondo. El planador redondo tiene su origen en el húmero en la parte cresta condyle medial y en el cúbito en la parte de la apófisis coronoidea del cúbito. Este de aquí va a tener su inserción en la parte cresta del planador radial. Su función es de la depronación y flexión del antebrazo. Eso quiere decir que al contraerse va a llevar el radio por encima del cúbito, haciendo la pronación. Como lo podemos observar en la imagen, que está haciendo su pronación. Cabe mencionar también que los orígenes nunca van a tener ningún tipo de función, solo van a ser los de inserción. El palmar mayor, como los 3 siguientes, se origina de un tendón común, como lo podemos observar en la imagen. Su origen se da en la epitróclea del húmero. Este de aquí se dirige hacia el antebrazo y cruza oblicuamente el radio. El antebrazo, pero no lo toca. Esto quiere decir que no ejerce ninguna función en el antebrazo. Se inserta, bajamos que vemos los tendones que se insertan en el segundo y en el tercer metacarpiano. Este de aquí cumple la función de flexionar la mano. Lateral al tendón, que es esta parte de aquí, vamos a encontrar la arteria radial, que es donde nosotros por lo general medimos el pulso. El palmar menor, este de aquí también se origina en uno de los tendones comunes, como lo podemos observar aquí en la imagen. Este de aquí tiene su origen en la epitróclea también humeral. Va a bajar y tiene un tendón súper largo, como podemos observar, hasta llegar e insertarse en lo que es a la aponeurosis y aponeurosis palmar y en retináculo flexor y apo. Este de aquí va a estar conectado a los dedos tercero y cuarto. El cúbito anterior también tiene su origen en el tendón común donde se encuentran los anteriores. Este de aquí también tiene su origen en la epitróclea humeral y en el oleocrano. Baja, sus tendones se van a insertar en lo que es el pisiforme, el hueso ganchoso y en el quinto metacarpiano. Este de aquí cumple la función
de flexión en la mano. El flexor superficial de los dedos se encuentra en el segundo plano. Podemos observar que aquí está el corte y se ven los tendones comunes. Esto de aquí se va a originar, este músculo se va a originar en el epitelial y radio. Su inserción baja, ¿no? Y se inserta en la falange media y del segundo al quinto dedo, como podemos observar aquí. El canal que se forma permite que el músculo que está detrás, que es el flexor común profundo, pase a una falange distal, como podemos observar que en estos tendones se va un espacio donde se va a insertar lo que es el flexor común profundo. Este de aquí cumple la función de flexionar la falange media de estos dedos sobre la falange proximal. Cabe mencionar que ninguna de estos tendones van a ir al pulgar porque este de aquí tiene su propio tendón. El flexor largo del pulgar también pertenece al segundo plano. Este segundo plano se origina en el radio y membrana interósea, que está en la parte anterior del radio como tal. Se inserciona, o tiene su inserción en la falange distal, no se puede observar muy bien. Se inserciona en la falange distal del tercer dedo y tiene como función la flexión de falange distal del primer dedo sobre la falange proximal del primer dedo. El flexor profundo de los dedos se origina a nivel de la diáfisis cubital y a nivel de la membrana interósea. Su inserción es cuando este de aquí baja, este músculo baja, y luego encontramos 4 tendones. Estos 4 tendones son divididos. Y pasa por el canal del carpo. Pasa por el ojal, que deja el flexor superficial, y se inserta en lo que es la falange distal. Su función de flexión de las falanges distales es flexionar la falange distal sobre la falange media. Como por decirlo así. Esa es la función del flexor profundo de los dedos. El plenado cuadrado es el cuarto y el último plano. Este de aquí es el más profundo. Lo podemos observar en las siguientes imágenes. Aquí. Este de aquí se origina en el nivel cubital, específicamente en la cresta del plenado cubital, como lo podemos observar aquí. Y su inserción se da en lo que es a nivel de la cara anterior del tercio inferior del radio. Tiene como función la pronación del antebrazo. Cuando se contrae, ayuda al pronador redondo que se encuentra en el primer plano para montar al radio sobre el cúbito para hacer el movimiento de pronación. Por eso se llama pronador cuadrado. En cuanto a los huesos que conforman la mano, vamos a tener lo que es una división. Esto vamos a encontrar lo que es el carpo. El carpo tiene que ver con una parte esquelética correspondiente de la muñeca, en la cual vamos a encontrar lo que son 2 filas. Una fila superior o proximal, comprendida por lo que es el escafoide, el semilunar, el piramidal y el pisiforme. Y una fila inferior o distal,
comprendida por lo que es el trapecio, el trapezoide, el hueso grande y el hueso ganchoso. Estos huesos se van a articular y van a tener dos tipos de articulación. La articulación del piramidal al pisiforme, esto de aquí comienza desde el hueso escafoide. El hueso escafoide se va a articular con lo que es el hueso semilunar y a su vez lo va a realizar con el hueso piramidal. Esto de aquí se lo va a realizar por medio de lo que son articulaciones planas, verticales, que se van a encontrar recubiertas por lo que son los cartílagos. A su vez, van a existir unos tipos de ligamentos interóseos que van a servir en sí como medios de unión y se van a encontrar recubiertos por lo que son cartílagos hialinos. En la articulación del piramidal al pisiforme vamos a tener estos tipos de ligamentos. El ligamento cúbito pisiforme o ligamento superior, el ligamento uncipisiforme o palmar, el ligamento pisipiramidal y dos ligamentos anteriores. Y la segunda articulación pues va a ser la articulación de los huesos de la segunda hilera del carpo y va a comenzar desde lo que es el hueso del trapecio, se articula con el trapezoide. El trapezoide se va a articular con lo que es el hueso grande y por último con el hueso ganchoso. Y estas articulaciones se lo van a denominar un tipo de articulaciones artroides. Podemos decir de que sus superficies van a ser planas, verticales y se van a encontrar recubiertas por lo que son cartílagos y se van a encontrar unidas mediante tres ligamentos interóseos. Entre estos ligamentos van a ser los ligamentos palmares y también los ligamentos dorsales más débiles. En la articulación mediocarpiana se va a encontrar constituida por lo que es la segunda hilera, como yo ya lo había mencionado. Se va a encontrar constituida por lo que es la cara inferior de los huesos de la primera línea del carpo, excepto el pisiforme, y por la cara inferior de los huesos de su segunda hilera. Estos de aquí se van a caracterizar, o esta articulación mediocarpiana se va a caracterizar porque va a ser un tipo de articulación variada e irregular, que se va a dividir en lo que es una parte externa y también una parte interna. La primera se va a encontrar constituida por lo que es el escafoide, el semilunar y el piramidal, y el hueso grande de un lado y el hueso ganchoso del otro. Entre los ligamentos, que como ya los mencioné, estos ligamentos van a servir como medios de unión, vamos a tener el ligamento palmar cuadrilátero, el ligamento dorsal y también el ligamento lateral externo. Que este de aquí se une a lo que es el tubérculo del escafoides con la parte externa del trapecio. Y en cuanto a los músculos del carpo, pues los más importantes o los músculos más importantes que vamos a encontrar aquí va a ser el flexor radial del carpo y el flexor cubital del carpo. Estos ambos se van a nacer o se van a originar en lo que es el epicóndilo medial, donde comparten lo que es un origen en un tendón macizo. Muy buenas, mi nombre es Yarol Omar Ormaza Zambrano y continuaremos hablando de las articulaciones de la mano. En este caso, las articulaciones carpo-metacarpianas. Recordando que para su estudio utilizaremos la visión palmar y la visión dorsal. Como su nombre indica, las carpo-metacarpianas van a ser la unión entre el carpo, en este caso la segunda hilera, conformado por el hueso trapecio, trapezoide, grande y ganchoso, y los 5 metacarpianos. Encontramos las articulaciones en la articulación del pulgar y las articulaciones de los últimos 4 metacarpianos o de los últimos 4 dedos. La articulación del pulgar, por parte del trapecio, va a existir una superficie cóncava transversalmente, como se observa aquí, es cóncava, mientras que por parte del primer metacarpiano, en su epífisis inferior, va a ser convexa, dando origen así a una articulación por encaje recíproco o en silla de montar.
tenemos que esta articulación va a permitir realizar pinza, en este caso la oposición del dedo. También podemos hacer la flexión, la extensión, tenemos la circunducción y la abducción o abducción. En cuanto a los últimos 4 dedos, en el segundo metacarpiano se va a articular con el hueso trapecio, con el hueso trapezoide y una parte con el hueso grande. En esta visión palmar no se logra notar. En el tercer metacarpiano, como que observa aquí, su carilla triangular se va a articular con el hueso grande. En este caso va a ser su única articulación. En cuanto al cuarto metacarpiano, se va a articular con el hueso grande. Como se nota aquí, sí se logra notar que se une el hueso grande y el cuarto metacarpiano y el hueso ganchoso. Mientras que el quinto metacarpiano, correspondiente al dedo meñique, pues se va a articular con el hueso ganchoso, como se observa aquí en la imagen. En cuanto a los ligamentos, pues tendremos aquí estos medios de unión. Hay ligamentos palmares que van a ser en total un número de 4, originarios en su mayoría del hueso grande, del hueso trapecio y del trapezoide, y uniendo así y reforzando las estructuras de unión, valga la redundancia, a los metacarpianos segundo, tercero, cuarto y quinto metacarpiano. El quinto metacarpiano va a tener un ligamento conocido como el pisimetacarpiano. En cuanto a su visión, esta es una visión palmar. En cuanto a su visión dorsal, van a existir 7 ligamentos que van a corresponder a cada metacarpiano. También tenemos los ligamentos interóseos, como se observa en esta parte de aquí, no se nota mucho, pero estos van a ayudar a la resistencia de parte de los metacarpos. Vemos otros ligamentos ya mencionados antes. Los de acá, pues los veremos a continuación. Tenemos las articulaciones intermetacarpianas. ¿Por qué intermetacarpianas? Porque se van a articular los metacarpianos correspondientes del segundo al quinto. En este orden, el segundo, esta es una visión dorsal, del segundo con el tercer metacarpiano, el tercero con el cuarto y el cuarto con el quinto metacarpiano. Va a ser una articulación artrodia. El primer metacarpiano es independiente y como se nota claramente aquí, no se articula de ninguna manera con el segundo metacarpiano. Dado esto, pues tiene la libertad de hacer los movimientos antes mencionados, como son también la pinza en el movimiento posición y el puño. Tenemos que se van a articular mediante carillas planas y lisas, recubiertas de cartílago. Tenemos la articulación metacarpofalángica. En este caso se nota muy bien aquí estas bolsas sinoviales que van a permitir el movimiento. Estas son más notables que las de aquí, ya que se van a realizar una flexión pues mucho más notoria, valga la redundancia, que los metacarpos en sí. Porque recordemos que el mayor poder que tiene la articulación en cuanto a flexión del metacarpo, pues se va dando por la primera hilera del carpo y lo que es la articulación radiocarpiana y cúbito-carpiana. Tenemos que en la articulación metacarpofalángica, el movimiento de flexión, como lo acaba de mostrar, pues se va a originar gracias a la cavidad glenoidea que se va a deslizar delante del cóndilo del metacarpo, como suena así. Entonces aquí tenemos que la cavidad glenoidea de la falange, que en este caso viene a ser esta de aquí, no se nota bien, igual en una visión palmar se vería mejor, se va a deslizar por el cóndilo, en este caso del metacarpo, para lograr la flexión. Y mediante la extensión, pues los ligamentos laterales, en este caso serían los que se nota de esta manera aquí, que se encuentran lateralmente a los huesos, pues se van
a aflojar, al igual que la articulación. Se suele dar la liberación de presión atmosférica. A este dicho fenómeno se le denomina coloquialmente como tronar los dedos y se muestra aquí en la imagen. Tenemos las articulaciones interfalángicas, que corresponden a 2 articulaciones por cada dedo de la mano, menos el pulgar, ya que cuenta solamente con una falange proximal y una falange distal, mientras que en las otras correspondientes, como se nota aquí en la imagen, pues tiene una falange distal, una falange medial y una falange proximal, dando lugar a 2 articulaciones interfalángicas. Se van a articular por medio de una polea ensanchada en su parte inferior, como se nos da aquí. Esta parte es más ancha que su extremidad superior. Esto ayuda bastante a la articulación, ya que se pueden realizar los movimientos de mejor manera. Aquí vemos que se está detallando en la imagen los ligamentos laterales, en este caso de las falanges. Tenemos que esta es una segunda falange y esta es la primera falange. En este caso vendría a ser esta articulación que se ve aquí en la imagen de acá. Tenemos la cápsula articular. También van a contar con sus respectivas bolsas sinoviales. Van a estar reforzadas, como ya mencioné, por estos ligamentos y pues van a dar lugar a lo que son la flexión y extensión de las falanges, pues podemos hacer garra en este caso. En su parte superior de cada falange, pues se va a estar reforzando, se va a hallar una envoltura aumentada por fibrocartílago. Además, en esta parte superior existen unas cavidades glinoideas que pues van a formar una cresta. Eso sería todo. Vamos a silenciar. Yo les voy a hablar sobre los músculos de la mano. Los músculos de la mano van a estar divididos en 3 secciones. La primera sección es una sección superficial que va a ser la eminencia tenar. La segunda sección es la eminencia hipotenar. Esta es la más profunda, que es la que corresponde aquí. La tercera es la región palmar media, que esta va a estar dada por lubricales e interóseos. Ok, a continuación le vamos a especificar mejor. La eminencia tenar. Esta va a estar dada por 4 músculos, que son el aductor corto del pulgar, el oponente corto del pulgar, el flexor corto del pulgar y el aductor corto del pulgar. Debemos tener en cuenta que sea profunda. Ok, el aductor corto del pulgar. Esta como lo podemos observar aquí, va a ser un músculo alargado en forma cuadrilátera y se va a dar o va a tener origen entre el escafoide y el retículo flexor, o también conocido como ligamento anular. Va a seguir su trayecto hacia abajo y se va a insertar en el falange proximal del dedo pulgar. Como su nombre mismo le indica, su acción va a ser de aducir al pulgar. El nervio que pasa por aquí va a ser el nervio mediano. El segundo músculo va a ser el flexor.
flexor corto del pulgar, entre el trapecio y el trapezoide, como lo podemos observar aquí. Esta se va a dirigir hacia abajo y hacia afuera y se va a insertar en la falange proximal del primer dedo. Su acción va a ser la de flexionar el dedo pulgar. Vamos a seguir con los siguientes dos músculos. Ok. El oponente corto del pulgar, o también conocido como trapecio metacarpiano, este se va a dar origen entre el trapecio y el retículo flexor, o también conocido como ligamento anular. Este es un músculo aplanado, se puede decir de una forma cuadrilátera. Va a seguir su curso hacia abajo y se va a insertar en el borde del primer metacarpiano. Aquí. Y va a estar inervado por el nervio mediano. Y por último, el músculo de la región tenar va a ser el aductor corto del pulgar. Es el que vemos aquí. Este se va a iniciar o va a tener dos orígenes. El primero va a ser el que está aquí, que va a estar entre el trapecio y el hueso grande. Y el segundo, entre el segundo y el tercer metacarpiano. Va a seguir su trayecto hacia abajo y se va a insertar en la falange proximal. Ahora vamos a la región hipotenar. La eminencia hipotenar, esta va a ser la región más profunda. Los cuatro músculos que son van a estar dados solo para el dedo meñique, en los cuales son el palmar cutáneo, el oponente del meñique, el flexor del meñique y el aductor del meñique. Vamos a comenzar con el palmar cutáneo, que es el que podemos ver o observar aquí. Este va a tener su origen en la aponeurosis del palmar y se va a insertar o va a tener bastante contacto con la piel. Su función va a ser la de tensar la piel y tenemos que tener en cuenta que los cuatro músculos de aquí van a estar inervados por el nervio cubital. Ahora vamos con el segundo, que va a ser el abductor del meñique. Para poder ver este músculo debemos hacer un corte en el palmar cutáneo. Lo podemos observar aquí. Este es un músculo alargado que va a tener origen en el pisiforme y va a seguir su curso hacia arriba y se va a insertar en la falange proximal en su base. Como su nombre mismo le indica, va a ser de aductor en este dedo. Y hablaremos de los dos últimos músculos de la región hipotenar. Van a ser el flexor del meñique. Para ver el flexor del meñique debemos hacer un corte en el abductor. Aquí lo podemos observar más claro. Va a tener su origen en el hueso ganchoso y en el retináculo flexor o ligamento anular. Va a seguir su curso hacia arriba y se va a insertar en la falange proximal. Este también va a estar inervado por el nervio cubital y su función, como su nombre lo indica, es la de flexionar. Por último, para la región hipotenar tenemos al oponente del meñique. Para ver el oponente del meñique tenemos que hacer un corte en el flexor del meñique. Aquí lo podemos observar que está con un color morado. Este va a tener su origen
en el retináculo flexor o ligamento anular y el hueso ganchoso. Va a seguir su curso hacia abajo y hacia afuera y se va a insertar en el borde medial del quinto metacarpiano. La función de este va a ser la de el desplazamiento del dedo meñique. Ok. Y por último, vamos a tener los músculos de la región palmar media, que son los músculos lubricales y los músculos interóseos, tanto palmares como dorsales. En los músculos lubricales vamos a tener 4 que van a iniciar en el flexor común de los dedos y se van a dirigir hacia la expansión extensora entre el quinto y el sexto dedo. Este va a estar inervado por el nervio cubital en su rama profunda. Aquí lo podemos observar en este color verde. Y por último tenemos los interóseos. Los interóseos también son 4. Entre los palmares, como lo podemos observar aquí en estas franjas verdes, van a estar dadas entre el primero, el segundo, el tercero y el quinto metacarpiano. Y su función va a ser la de aducción. Y por último vamos a tener a los interóseos dorsales. Estos van a ser, como lo podemos ver en estas franjas, y van a estar entre el segundo, tercero y cuarto metacarpiano. Y su función va a ser la de aducción de los dedos. Gracias.